Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, Liz. Sí. Buenas noches, Buenas Lice. noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, Lizeth. Dice, buenas Qué noches. bueno. Qué bien, jóvenes. Vamos a hoy ver lo que es la ley 1178. Vamos a ver un resumen rápido, porque ustedes esto lo van a ver con mayor detalle en auditoría gubernamental, pero de acá hay que rescatar algunos aspectos bien importantes que complementan el marco normativo de la auditoría forense, ¿no? Dentro de una institución pública, principalmente. ¿Ya? Entonces, la ley 1178 ha sido creada con el objeto de poder otorgar un modelo de administración por resultados que coadyuva el desarrollo de la gestión pública con criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad, transparencia y licitud. Ese es el objetivo de la ley 1178. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos hablando de eficacia, eficiencia, responsabilidad, transparencia y licitud. O sea, cualquier servidor público debería cumplir con estos 5 criterios en cuanto a su gestión, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la ley 1178. Ahora, ¿cómo está diseñado? ¿Cuál es su esquema eh, integral, global, respecto al funcionamiento de una institución pública? ¿Sí? Eh, ¿Cómo está dividida también la ley 1178 en su contenido? Tenemos por un lado la introducción, las finalidades, el ámbito de aplicación y lo más importante que son los sistemas y las relaciones de estos sistemas. Entonces, lo que hay que comprender es que, y todo esto lo estamos comprendiendo con el fin de preguntarnos, ¿por qué a pesar de tener una ley, esta ley, la 1178, existen hechos de corrupción tan grandes, tan públicos, tan planificados? ¿Sí? Y vamos a entender eso justamente al conocer la estructura de estos sistemas. ¿Ya? Entonces, hay un primer nivel donde se definen las estrategias y las políticas gubernamentales, ¿sí? Que es el sistema de planificación nacional y el sistema nacional de inversión pública. Aquí está en siglas, SNIP y CISPLAN, ¿ya? Cada uno de estos dos componentes tiene su propio control interno. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las operaciones que cumplen estos dos sistemas, ¿sí? Se realizan eh, diferentes controles. Ya por eso es que aparece al medio el control interno, ¿no? O sea que las personas que trabajan dentro de estos dos sistemas saben lo que tienen que hacer, saben cómo deben elaborar y realizar sus operaciones. ¿Ya? Entonces, un primer nivel, como pueden ver, separado del resto, que son donde están la mayor parte de los niveles de los sistemas. En este primer nivel podemos ver que se cuenta con un sistema de planificación. ¿Y qué es planificación? ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué es planificación? ¿Alguien me puede decir qué es planificación, señores? Establecer los parámetros que vamos a seguir. Ya, ¿y cuál es el fin? ¿Por qué establezco parámetros? ¿Por qué planifico en auditoría, señores? ¿Será porque simplemente es una formalidad elaborar el MPA y decir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo, cuál va a ser mi alcance? O sea, ¿para qué? ¿Para qué tanto rollo? A ver, vamos a empezar con la participación de... ¿Qué opinas? Morelia, ¿está en línea? Morelia no está. Entonces, Fernando. Buenas noches, Lisa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué planificas? Oiga, ¿por qué planifico? Sí, a ver, un día a día. Hoy te has Ya. levantado y has dicho, a ver, voy a hacer esto. Y al final de la noche, ¿qué haces? mm, que lo que he hecho pienso que
lo que he hecho, si lo he hecho bien o si lo he hecho mal o si Lo has hecho a mañana, medias. a ver, lo he dejado medias o si mañana voy a retomar. Así. Ahí está. ¿Cuál es el fin de la planificación? Que podamos establecer parámetros para que al momento de ejecutarlos podamos cumplirlos. ¿Sí? Entonces, ese es el fin de esta primera línea de sistemas, ¿no? Establecer los lineamientos generales para que cada institución pública que tiene que implementar todo esto que estoy marcando en estos momentos con el puntero, ¿sí?, se ejecuten en cada institución pública. ¿Ya? Entonces, ya definidas las estrategias y las políticas gubernamentales, tenemos lo que es los sistemas para programar y organizar actividades. Todos los que están marcados con verde. ¿Sí? Entonces, ya cada institución pública, vamos a poner el ejemplo permanente de una alcaldía, ¿sí?, del cercado, por ejemplo, programa y organiza sus actividades en base a lo que demanda el SISPLAN y el SNIP. ¿Sí? Sistema de Planificación Nacional y Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Ya? Para eso se tienen 3 sistemas. Fíjense qué interesante. Son 3 sistemas que me van a permitir poder planificar en base a las estrategias y políticas gubernamentales. ¿Sí? Tenemos el SPO, el SOA y el SP. El primero tiene que ver con el sistema para programar operaciones, donde básicamente el documento final es el POA. ¿Alguien escuchó sobre el POA? ¿Alguien me puede decir qué es? A ver, Daniela Pérez. Wow. Licen, buenas noches, Licen. Se refiere bueno, no lo he escuchado muy bien. Estaba hablando sobre el POA, acabo de conectarme ahorita. Sí, exacto. ¿Sabes lo que es el POA, Daniela? No, perdón, es Lisette. No soy Daniela. Ah, perdón. A ver, sí, dale, Lizeth, si quieres participar. El POA, yo pienso que, bueno, el POA es un presupuesto que una empresa elabora para la gestión, para ejecutar en todo ese tiempo o en ese trayectorio, para la ejecución de proyectos o bien de algún mantenimiento. Por ejemplo, nosotros aquí en el Ministerio hemos elaborado recién nomás nuestro POA para el año 2021, donde nosotros presupuestamos para material de escritorio, personal, compras de llantas, después insumos, o sea, presupuestas un dinero para la gestión que sería para el año. Esta no es más lo que dice su compañera, ¿no? O sea, estoy básicamente programando mis operaciones y asignándoles un presupuesto. Y por eso está un segundo sistema que tiene que ver con el sistema de presupuesto, ¿sí? El SP. Entonces, como ya conozco mis actividades en el sistema de programación de operaciones, le asigno un presupuesto, ¿sí? Y para que ambos se enlacen está lo que es el sistema de organización administrativa, que tiene que ver con darle un orden a la institución. ¿En qué sentido? En el sentido de organización, ¿sí? ¿Y dónde se ve eso? En un organigrama, ¿sí? Donde yo puedo verificar qué personas van a poder cumplir con la ejecución de lo que estoy programando y lo que estoy presupuestando, ¿sí? A través de un organigrama yo puedo verificar con qué personal cuento, qué personal va a ser necesario, qué personal de repente ya no va a ser necesario, ¿sí? Entonces, de eso se trata el sistema de organización administrativa, ¿no? De poder organizarme para luego poder ejecutar mis operaciones en base a un presupuesto asignado. Entonces, fíjense, 3 sistemas que básicamente me sirven para poder programar y organizar las actividades, ¿sí? Pasemos al siguiente, a la siguiente etapa, que es donde se ejecutan las estrategias y las políticas gubernamentales. No nos olvidemos que el SPO, el SP y el SOA van a ir por debajo de los planes nacionales, tanto de inversión como el plan
como el sistema de planificación. ¿Sí? Entonces, como yo ya tengo programado, presupuestado, organizado, lo que hago es ejecutar. ¿Sí? Y para ejecutar tengo 4 sistemas que me van a poder permitir esto, ¿no? Tenemos lo que es el SAP, el SCGI, el STYSCP, el SAPS, ¿sí? El SAP significa Sistema de Administración de Personal, básicamente el Departamento de Recursos Humanos. El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada es donde se lleva a cabo la contabilidad, los registros, no solamente contables, sino también presupuestarios, ¿sí? Entonces, en este sistema yo realizo un control de los registros que se llevan a cabo debido a la ejecución de las actividades. Tengo lo que es el sistema de tesorería y crédito público. Es básicamente donde se manejan los recursos económicos, ¿no? La tesorería, lo que comúnmente en el ámbito privado llamamos como tesorería, ¿sí? Acá es un sistema que básicamente se encarga de administrar el dinero, ¿sí? Y ver de cómo conseguirlo en algún momento. No se olviden que las instituciones públicas autónomas, principalmente las alcaldías, las gobernaciones, tienen fuentes propios, fuentes de ingresos propios, ¿no? No solamente reciben plata del Estado central, del gobierno central, perdón. Entonces, todo eso se administra dentro de este sistema. Y tenemos el cuarto, que es, creo yo, el talón de Aquiles de la mayoría de las instituciones públicas, el sistema de administración de bienes y servicios. En este sistema justamente se cumplen con diferentes requisitos, como por ejemplo el de lanzar una licitación, una convocatoria, una licitación, ¿sí? Establecer procedimientos para contratar un bien o un servicio, ¿sí? Controlar que se esté manteniendo estos términos, ¿no? Eficacia, eficiencia, responsabilidad, transparencia y licitud al momento de contratar cualquier bien o servicio. Entonces, fíjense que en esta parte, la ley 1178, al ser una ley sistémica, permite poder alcanzar los objetivos planteados desde una línea estratégica nacional, ¿sí? Y posteriormente ejecutados por las diferentes instituciones públicas. Vamos a retomar el ejemplo de una alcaldía, ¿sí? Y fíjense que está tan bien estructurado, no sé, ¿qué le faltaría a simple vista para ustedes? ¿Qué faltaría dentro de todos estos sistemas que están en la parte de programar, organizar y ejecutar actividades? ¿Sí? Tenemos POA, tenemos organigrama, tenemos un presupuesto, tenemos recursos humanos, la administración de los recursos humanos, tenemos un sistema contable integral, ¿sí? Tenemos un sistema de tesorería y un sistema de administración de bienes y servicios. Tenemos todo, ¿sí? Y todos estos sistemas funcionan, ¿sí? Dentro de una alcaldía, dentro de una gobernación, dentro de los ministerios. ¿Sí? Ahí está su compañera, acaba de mencionarnos, que están elaborando su POA para el siguiente año, exacto, porque ya este mes tienen que aprobarlo y en octubre ya deben empezar a ejecutar con miras del 2000 al 2021. Entonces, bastante interesante en cuanto a su esquema gráfico. ¿Y qué es lo más importante dentro de esto? Fíjense los círculos amarillos. O sea, que esta ley no se olvida de controlar. No simplemente es planificar, programar, organizar y ejecutar. Hay un permanente control interno en todos los sistemas, pero además existe un control externo posterior, llevado a cabo por la Contraloría General del Estado, ¿sí? Ya que es la tuición que ejerce de alguna forma el Estado sobre las operaciones de las instituciones públicas, ¿sí? Y al poder ser parte de cualquiera de estos sistemas, un funcionario público debe saber su responsabilidad, ¿sí? Al no cumplir un control interno establecido, reglamentos, manuales de procedimientos, manuales de funciones,
¿sí? O sea, todo eso está dentro de la organización administrativa, dentro de la administración de personal. ¿No? Entonces, con esto, señores, estamos viendo que la ley 1178 es bastante completa, que tiene básicamente todos los elementos necesarios para poder administrar y controlar los recursos económicos del Estado. Pero bueno, como dice el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces acá hay varias cosas que lamentablemente se omiten o básicamente no se toman en cuenta. ¿Sí? Bien, el Estado, dentro de lo que es su constitución política aprobada el 7 de febrero del 2009, ¿se recuerdan que fuimos a votar para poder aprobar? Bueno, algunos, tal vez otros no, pero sí, hubo un referéndum para aprobar esta constitución, ¿sí? Donde el Estado tiene la dirección integral del desarrollo, es el productor directo de bienes y servicios, puede industrializar sus recursos naturales, debe velar por la redistribución justa de los excedentes, debe buscar o ejecutar el modelo económico orientado al vivir bien. El famoso vivir bien que hemos ido escuchando durante los últimos 10 años. ¿Sí? Ese es el Estado dentro de lo que demanda la Constitución Política del Estado. Les hablaba de un enfoque sistémico de la Ley 1178, donde todo es funcional, donde todo funciona, ¿sí? Donde tenemos, por un lado, los sistemas de administración que hacen apoyo a los sistemas de operación. ¿Para qué? Para poder cumplir los objetivos, la misión y la visión que se tiene dentro de una institución pública. ¿Sí? No nos olvidemos que la ley 1178 únicamente es para el ámbito público. Tenemos una separación de dos sistemas, los que son operativos o para ejecutar y los que nos sirven para administrar, ¿no? Los de administración pues nos permiten planificar, organizar, ejecutar y controlar las tareas, mientras que los operativos lo que hacen es transformar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de insumos en productos o servicios finales, ¿no? Un municipio va a construir un colegio. Para ello requiere recursos económicos, humanos, ¿sí? Requiere de empresas que ofrezcan ese tipo de servicios, ¿no? Y obviamente ese tipo de gastos previamente han sido planificados, han sido organizados, han sido presupuestados y ahora están siendo ejecutados. ¿Cuál es el fin? Poder cumplir las metas y los objetivos demandados en el CISPLAN y en el SNIP. No nos olvidemos que de ahí nace todo esto. Bien, ¿qué es la ley 1178? Es una norma que expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado, establece sistemas de administración y control que se interrelacionan entre sí con los sistemas nacionales. Veíamos la relación permanente que se tiene dentro del funcionamiento, ¿no? Por un hecho simple, ¿no? Si voy a ejecutar una obra, necesariamente esta obra ha tenido que estar planificada. Entonces ya estamos viendo el SOA. El SPO, ¿sí? ¿Debemos organizarnos? Sí. ¿Debemos presupuestar esta obra? Sí, debió estar presupuestada. ¿Debemos hacer una licitación para poder permitir que se postulen todas las empresas que se dedican a este rubro? Sí, debemos cumplir con ese requisito. Posteriormente, debemos otorgar de recursos económicos a través del sistema de tesorería y crédito público. Después de ejecutar, debemos contabilizar o permanentemente debemos contabilizar todas las transacciones referentes a esta obra. Entonces, fíjense, de un solo hecho que les estoy mencionando como ejemplo, este enfoque sistémico ya está relacionado e interrelacionado entre sí, ¿no? ¿Qué más? Establece el régimen de responsabilidad por la función pública. Acá es algo bien importante. Vamos a entender qué tipo de responsabilidades existen, ¿sí? Bien, esto, ya les aviso, pregunta de examen y seguramente se los ha dicho el licenciado, finalidades de la ley 1178. En todos los exámenes entra por si acaso, ¿sí? Y hasta en el examen de grado. Así que esto de memoria. Tenemos programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Ya sabemos eso con la finalidad de la ley 1178.
Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad de sus actos y rinda cuentas. Disponer de información útil, oportuna y confiable. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Y acá hay una finalidad muy relacionada a lo que es la auditoría forense. ¿Sí? En una institución pública, una de las finalidades de esta ley es desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos económicos del Estado. ¿Qué es incorrecto? Los casos que hemos ido viendo ayer y la anterior semana. ¿Sí? Eso es incorrecto. Eso es un manejo incorrecto de los recursos del Estado. Pese a que hay una ley donde se establece que se debe desarrollar la capacidad administrativa para impedir ello, lamentablemente no se logra esa finalidad. ¿Sí? Para esto tenemos lo que son los sistemas de administración y control y los sistemas nacionales. ¿Recuerdan el primer gráfico? Esa es la relación. El ámbito de aplicación de la Ley 1178 abarca 4 lugares importantes. Sector público, no hay dónde. Unidades administrativas del Poder Legislativo, Judicial, Corte Electoral e inclusive la Contraloría General del Estado. ¿Sí? También están dentro del paraguas de esta Ley 1178. Las organizaciones en las que el Estado tiene mayoría del patrimonio. ¿Sí? Caso YPFB, caso Entel. ¿Sí? No es que el Estado sea dueño de la empresa. El Estado tiene mayoría de participación dentro del patrimonio. ¿Qué quiere decir mayoría? 50 más 1. ¿Sí? Entonces el Estado se supone que dentro de estas empresas tiene el 51, el 50 más 1% de participación. Y eso lo hace obviamente, no dueño, pero sí poder tomar decisiones de forma unilateral, por así decir. ¿Sí? Porque el otro 49% restante no puede hacerlo. Entonces, ahí también necesariamente está dentro del ámbito de aplicación de la Ley 1178. Y personas que reciben recursos del Estado. Y acá pueden ser desde empresas, pueden ser desde servidores públicos, obviamente, ¿sí? Que en algún momento hayan recibido recursos del Estado. Entonces, una empresa que haya tenido relación con una institución pública, ya sea alcaldía, gobernación o alguna otra empresa estratégica del Estado, pues puede estar debajo del ámbito de aplicación de la Ley 1178. ¿Sí? Los sistemas, ya habíamos visto, está el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Sí? Son los sistemas nacionales. Estos sistemas están a cargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Entonces, de ahí nace el CISPLAN y el SNIP. Ojo. Habíamos visto que están las actividades, los sistemas para programar y organizar, para ejecutar. Estos dos grupos de sistemas, los primeros 7, tienen como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Sí? O sea, ¿quién está a cargo de estos sistemas? ¿Sí? De elaborar los lineamientos generales es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y por último tenemos el control. ¿Sí? Ya hemos pasado la administración y ahora pasamos al control. El sistema de control gubernamental tiene como órgano rector o encargado a la Contraloría General del Estado. Entonces, acá podemos ver que todos estos sistemas tienen sus órganos rectores que a su vez se encargan de dar los lineamientos generales que permiten a las instituciones públicas poder establecer dentro de ellas este tipo de funcionamiento sistémico. Tenemos lo que son las atribuciones básicas del órgano rector. O sea, acá las MAES son totalmente importantes y por eso es que pagan. Por eso es que al final, cuando pasó lo de las mochilas, se lo llevaron a la cárcel al alcalde. ¿Sí? Bueno, en otros casos también deberían habérselos llevado, ¿no? A otros alcaldes, pero bueno, ya sabemos que eso tiene que ver con otro tipo de manejo más político. ¿Sí? ¿Cuáles son las atribuciones básicas del órgano rector? Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema, fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o específicas de las entidades públicas,
Compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad en función de su naturaleza y la normatividad básica. Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la información generada por los sistemas. Entonces, los órganos rectores que veíamos en este cuadro, ¿sí?, tienen estas atribuciones. ¿Ya? El desarrollo normativo de la Ley 1178 tiene que ver con una pirámide de Helsen, donde se puede ver el orden, ¿sí?, por prelación del marco normativo, ¿no? Está la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, están las normas básicas del órgano rector y están los reglamentos específicos elaborados por cada entidad pública, ¿no? Cada municipio, cada gobernación tiene la obligación de elaborar sus reglamentos específicos en base a las normas básicas elaboradas por el órgano rector. Ahora acá, fíjense, ¿quiénes son los responsables de la implantación de los sistemas de administración y control? La MAE. ¿Sí? Entonces, es por eso que la MAE responde, ¿sí?, es responsable de cualquier hecho que exista, de cualquier hecho irregular que exista dentro de la institución pública. Porque él es quien debe velar por la implantación del sistema o de los sistemas de administración y control. Entonces, es por eso que es importante la MAE. ¿Ya? Bien, hasta acá, señores. A ver, quiero hacer un paréntesis. Quiero saber qué les ha parecido hasta acá. Y solamente les voy a retroceder a esta diapositiva. Ahí está. A ver, opiniones. Opiniones. Ana María Siles está. Ana María Siles. No está. Cruz Cecilia. Tampoco está. Entonces ya falta, ¿no? Cayo Noemí. Presente, Lice. Noemí, ¿qué opinas sobre la ley 1178 a simple vista? Mi pregunta es, ¿por qué existe tanta corrupción si tenemos un sistema de administración de personal? Después tenemos un sistema de contabilidad. Se supone que cuando dan, como hemos visto tantos casos, y no existían esto, o no había un control relacionado a la contabilidad, a la administración de bienes y de servicios. O sea, es como si no lo tomarían en cuenta. Esa es, ¿no? Esa es la cuestionante. ¿Cómo es posible que haya tantos hechos de corrupción si contamos con un sistema tan completo? Gracias, Noemí. Listen, Adelante. además de eso, digamos, creo que, no sé cómo podríamos decirlo, cada vez que hay, digamos, algún desfalco o algo en las instituciones públicas, o sea, creo que la contraparte, la derecha, es el que más, digamos, está metido en la ley, dice, estos tienen la culpa, el grado de responsabilidad, que esto, que aquello, digamos. Pero si estuvieran en el otro lado, o sea, no sería así, digamos, ¿no? O sea, se hacen a la vista gorda y después hablan sobre leyes y todo al pie de la letra, pero no se ve en la realidad, ¿no? Como dice mi compañera. Son intereses, ¿no? Son intereses de unos cuantos que perjudica a los más de 11 millones de habitantes que estamos en este país. Y bueno, ya hemos visto, ¿no? Delitos de cuello blanco. Y a pesar de tener una ley tan completa, pues no podemos reducir, ¿no? Y es una de las finalidades, ¿han visto? Pero, Y bueno. como usted dijo, licenciado, como usted dijo,
se le procesa a la máxima autoridad ejecutiva en algunos casos. Entonces, al alcalde, digamos, directamente, ¿no? Pero en otros casos que han pasado y que deberían ser también los alcaldes, no hay, digamos, responsabilidades, ¿no? Que eso Entonces, tiene eso, que ver con el manejo de la justicia, ¿no? O sea, entendemos que el órgano judicial, que es uno de los 4 órganos que tenemos como Estado, debería ser un órgano completamente independiente, ¿no? Y fuera de un partido político. Pero pues vemos cosas muy extrañas, ¿no? Estos últimos tiempos sobre todo. Pero en fin, vamos a seguir discutiendo al regreso. Por favor, vayan poniendo presente y nos vemos enseguida, ¿ya?